Hola Ale, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, Me bien. alegro. Contenta. Día especial hoy. Sí, día especial. Contenta te decía porque, bueno, les voy a pasar un chivito que ya lo hemos anunciado Sí, ya en sí. el Ágora, en nuestros programas. Y lo preanunció la senadora Durán hace Muy minutos bien. nomás. Muy bien. Bueno, justamente eso, ¿no? Que hoy comienza el curso de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en formato presencial por primera vez aquí en Bahía Blanca, ¿no? Los que hemos seguido la Escuela de Derechos Humanos de la provincia, hemos hecho muchos cursos virtuales y bueno, y son muy ricos y muy interesantes, pero bueno, por primera vez vamos a tener en Bahía Blanca los caminos de la memoria y la justicia de manera presencial, así se llama el curso que se da, los caminos de la memoria y la justicia. Empieza hoy, martes 3 de mayo, de 18 a 20 en Colón 80, allí en el Salón de Fundadores, y va a seguir todos los martes, o sea, son 4 martes, los 4 martes de mayo, y bueno, y vamos a estar allí representando un poco a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Subsecretaría, perdón, de Derechos Humanos de provincia, que bueno, que nos ha depositado confianza en esto también para poder, más allá de ese material tan rico que bajan de la SUBSE, que tiene que ver con los caminos de la memoria y la justicia en general o a nivel nacional, vamos a tratar de hacer en cada clase un paralelismo con qué se vivió o qué se vivía en Bahía Blanca. Desde la subjetividad que tenemos, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, las subjetividades nos atraviesan y creemos que, por lo menos desde nuestras experiencias y desde lo que sabemos y vivenciamos. Algo para contar tienen. Por eso, sí, algo para contar tenemos, que seguramente no será todo, ¿no? Nunca claro. se abarca todo. Por eso digo, desde las subjetividades que nos atraviesan, bueno, vamos a estar allá aportando nuestro granito de arena, porque apostamos a que no se invisibilice, como se ha invisibilizado durante tanto tiempo también, la historia local, ¿no? Hay mucho para contar. Sí. Así que bueno, chivito aparte. Punto 2, te cuento, tuvimos audiencia el jueves pasado, pero no hay mucho para decir. La verdad es que toda la audiencia se la llevó nuevamente el imputado Kuzman, que es un ex policía de la provincia de Buenos Aires, un personaje, de la policía de Checolás, ¿no? Sí. Y un personaje, podemos decir, de esa línea, por decirlo de alguna manera, un personaje provocador, permanentemente chicaneando a la gente, a la justicia, a los fiscales, a las partes, bueno, a las víctimas. Se encargó de hablar víctima por víctima de los que lo acusan. Realmente nada, poco aportó a lo que tiene que aportar, que es defenderse de lo que se lo acusan. Que eso es la indagatoria, ¿no? Esa es la indagatoria es para que vos te defiendas y digas que lo que te acusan no es así por tal y tal cosa, ¿no? Por las pruebas que pueda presentar. Y bueno, igual sabemos positivamente que el imputado no tiene obligación de decir la verdad. Claro. Cualquiera que se sienta ahí puede mentir, cualquiera no, cualquier imputado, ¿no? Los testigos sí tienen la obligación y le hacen jurar. Esa es una de las diferencias entre una declaración en indagatoria, que uno puede mentir porque es para defenderse, y otra testimonial. Exactamente. Donde uno puede quedar imputado en caso de por falso mentir. testimonio. Y por eso Claro. le toman juramento a los Sí. testigos, ¿no? Y no así al imputado. Él, como no tiene la obligación de autoincriminarse, porque obviamente él se tiene que defender, puede mentir, puede no contestar lo que no quiera, puede hacer lo que quiera. Así es que, bueno, eso, no hubo mucho más que para contar. Lo que sí tenemos para contar es que, bueno, nada, se cumplen casi 3 meses del inicio de este juicio y hay apenas 4 víctimas que declararon, ¿no? 4 testimonios, cuando estamos esperando la declaración de aproximadamente 230 víctimas. A un ritmo, se había sacado la cuenta en las audiencias preliminares y todas las partes, incluyendo el tribunal, habíamos acordado que a un ritmo de 6 testigos por jornada el juicio iba a durar aproximadamente 2 años y medio. Bueno, así estamos. Recién declararon en estos 3 meses 4 testigos. Hay 4 citados para esta otra semana, o sea, los 6 ya ni lo sueñen. Con mucha suerte 4 de acá en lo que venga, que creemos que tampoco se va a cumplir, como no se viene cumpliendo. O sea que estamos adelante de un juicio, no sé, de 4 años, 5 años, no sabemos.
¿no? Con toda la impunidad que ello genera, ¿no? Estamos ante, quizá cuando decíamos estábamos ante el juicio más grande de la provincia de Buenos Aires, esperemos que no tengamos que decir estamos ante el juicio que mayor impunidad generó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, estamos muy preocupados desde los organismos. Son números muy claros, digo. Exacto. Cuatro declaraciones de víctimas en casi 3 meses y tenemos un genocida que ya declaró 2 veces. Dos audiencias completas utilizó. Así es que bueno, estamos preocupados y nos ocupamos también, no solamente estamos preocupados porque bueno, permanentemente estamos tratando de, hacer ver y revertir por los medios que tenemos esta situación que estamos viviendo de probable impunidad. Las audiencias van a continuar este jueves 5 de mayo, desde las 9 horas, y ahora sí, hay por lo menos 4 testigos, 4 víctimas citados. Veremos si se cumple el número y si podemos seguir avanzando en eso. Pero te quiero hablar de otra cosa, Juani, porque se cumplieron 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y todos y todas vemos cómo, en algunos medios, no en todos los medios, ¿no? Obviamente, pero en algunos medios se recuerda a las madres, las rondas allí en Plaza de Mayo. Sobre todo en las redes sociales, todo el mundo puso su foto de las madres, su foto de las pirámides, ¿no? Tati, Eve, Estela, Norita, esas madres emblemáticas que todos y todas conocemos y que, bueno, por supuesto escribieron la historia, pero también hay otras madres que escribieron la historia y que vos sabés que a nosotros nos gusta hablar de la historia local. Sí. Por eso yo queríamos traerle a la audiencia y queríamos traer a esta mesa un poco de la historia local de las madres aquí en Bahía Blanca. En lo personal, yo, Alejandra Santucho, si vos me decís, decime ya, nombrame una madre, yo te digo Celia Korsuski, ¿no? Celia, la madre que siempre estaba presente. Desde mis recuerdos que tengo desde allí, cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nos convocó como familia para prestar nuestras declaraciones, para allí por los 80, cuando recién se estaban haciendo las investigaciones para presentar ante la CONADEP, en las reuniones a la que visualizaba yo siempre, entre otras, era Celia. En los 90 Celia cumplió un rol importantísimo en lo que tiene que ver con nuestra agrupación, porque nosotras le pedimos a ella que nos informe qué abuelos y abuelas habían criado a sus nietos porque sus papás habían desaparecido, para irlos a buscar e invitarlos a que conformen hijos, ¿no? Celia se tomó el trabajito, se sentó, hizo una lista de los abuelos que andaban con sus nietitos de chiquititos que ya recordaba, porque sus papás estaban desaparecidos. Así, con Julia Pizá y yo, quien les habla, empezamos a buscar a los hijos gracias a la buena voluntad de Celia y, por supuesto, de la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? De Ernesto Malicia y de Eduardo Hidalgo. Muchos de ellos hoy pertenecen a tu agrupación. Absolutamente. Muchos sí, otros no. Claro, han ido variando, han ido cambiando, pero bueno, esa primera conformación y esa primera lista de los hijos que habían sido criados por sus abuelos, la confeccionó Celia para nuestra agrupación a pedido nuestro. Allá por el 95. Sí, quizá un poquito antes, en el 94, 95, cuando se estaba empezando a preparar los 20 años del golpe, que fue en el 96, ¿no? Que fue, en el 96 justamente ya éramos unos cuantos y ahí nos presentamos como agrupación. Así que un poco antes. Pero había otras, por supuesto, había otras madres, ¿no? Muchos de los desaparecidos de esta ciudad de Bahía Blanca fueron desaparecidos en otras ciudades. Entonces muchos padres y madres, muchos familiares viajaban, como el caso nuestro también, que mi familia desaparece en La Plata y mi abuela tenía que ir a La Plata a hacer las presentaciones y también a Buenos Aires, ¿no? Donde atiende Dios, ya sabemos, de lunes a viernes, como dijo el otro día un abogado.
en esos inicios ya lo podemos ver en los informes de inteligencia que se abrieron de la DIPBA y también de prefectura de aquí de Bahía Blanca. No estaban diferenciadas las madres, sino que eran grupos de familiares, ¿sí? Bueno, hay informes de inteligencia que dicen dónde se juntaban, cómo se juntaban, qué hacían, si sacaban alguna solicitada o si sacaban algún afiche, ¿no? Hay informes de inteligencia que así lo marcan. Yo voy a nombrar otras madres de esos primeros momentos que estuvieron, como por ejemplo la querida Zaida Diego, que es la mamá de Ana Teresa Diego, muy conocida cuando la presidenta Cristina Kirchner la nombró y nombró un asteroide con su nombre. Bueno, Zaida fue una de las primeras madres de acá de Bahía Blanca. Y junto con Celia también se comunicaban, iban a Buenos Aires, porque la hija de Zaida desaparece allí, ella estudiaba astronomía en La Plata, y el hijo de Celia desaparece en San Nicolás. Así es que ellas cuentan también en sus historias que tenían que viajar, pero bueno, a la vez conformaban este grupo de familiares aquí en Bahía Blanca. Bueno, Chichi Santamaría, Coca Zampini, la mamá de Carlos Magariños, que no recuerdo cómo se llamaba, la familia, los Ricci, con su hijo Eduardo desaparecido, que es uno de los scouts que tiene allí el recordatorio en la scout, en la pequeña obra, ¿no? Uno de los 4 scouts desaparecidos, los Nosen, por Alicia Nosen, que también desaparece en La Plata. Ella era estudiante de psicología y desaparece en La Plata. Aproximadamente era un grupo al inicio de 10 o 12 familias, más que madres, ¿no? Hay una nota muy interesante. Bueno, en ese momento, esto es importante decirlo, ¿no? Porque ya el informe de la CONADEP, de la delegación Bahía Blanca, cuenta que del trabajo de esos familiares resultaron más de 170 habeas corpus presentados aquí en Bahía Blanca, ¿no? Por los desaparecidos de la ciudad. Así que, bueno, esos familiares igualmente tenían un movimiento muy importante dentro del reclamo. Hay una nota, te decía, muy interesante que la hace Mariano Herrera para la entonces agencia Walsh, que se llama Ser Madre en Bahía Blanca, ¿no? Es una nota muy, muy linda, donde Celia cuenta algunas de estas cosas que te estoy contando, como por ejemplo que se tenía que ir a Buenos Aires, cuando conoce a Azucena Villaflor, la madre desaparecida, porque la señala Astiz, ¿no? Cuando su encuentro con Astiz, ese famoso encuentro en la marcha con Astiz en el centro de Bahía Blanca, y una protesta en la catedral, que es una anécdota muy, muy interesante que cuentan que lo que hicieron. Celia lo que cuenta en ese primer momento, ¿no? Es que ellas sobre todo estaban así como medio sueltos, pero no habían conformado lo que era madres. De hecho, no se conformó en Bahía Blanca madre filial Bahía Blanca como en otros lugares. Y cuando al principio, ya te digo, eran pocos, estaban juntos con los papás, las mamás, y cuando la PDH, digamos, se conforma la PDH y se empieza a investigar lo de la CONADEP, es como que ellas se sienten más respaldadas, más tranquilas, al abrigo un poco de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y allí empiezan a militar junto a la Asamblea, ¿no? Era todo una gran cosa. Pensemos que es Bahía Blanca. Imposible tener una entidad fuerte y propia en esta ciudad. Ella decía, bueno, que el miedo era mucho, dice, ¿no? Sobre todo al principio, porque después, dice Celia, vas aprendiendo cosas porque, bueno, ya lo sabés, pero al principio era muy difícil. Ella cuenta que se juntaban al principio, como te decía, en distintas casas, rotaban, porque tampoco era seguro, así todo. Hay informes de inteligencia que cuentan lo que hacían y dónde se juntaban. Incluso, dice, el que venía en coche lo dejaba a 3 o 4 cuadras del lugar. Fui conociendo a cada uno que componía ese grupo, eran padres y madres, e íbamos viendo qué cosas se podía hacer y qué no. Acá era distinto que en Buenos Aires, no nos podíamos juntar en la plaza, a veces lo pensábamos, ver si nos íbamos a animar, porque no éramos tanta cantidad, éramos 28 o 30, claro, 28 o 30 en total, ¿no? Estas 12 familias, que capaz ponerle dos integrantes por familia, ya tenés. Entonces dice, durante más, 28 o 30, después
pasamos bajo la APDH, dice así literalmente, y uno se animó a hacer más cosas. Bueno, eso es como que le daba cierta seguridad a ellos, ¿no? A los familiares, para poder hacer eso. Celia recalca algo que nos parece fundamental decirlo, que es que si hay algo que a nosotras y a nosotros nos enseñaron las madres, es que el reclamo es siempre por todos, ¿no? No por uno. Esto de la socialización de la maternidad, Celia siempre lo recalcaba, ¿no? Dice ella, el pedido era por todos, porque era para todos. Todos los hijos pasaron a ser hijos de uno. Siempre lo que decimos, ¿no? Hay familiares que ni siquiera pudieron acercarse, hay otros que los chicos no vivían acá, o no tenían familiares, o no querían, o no podían, o tenían, bueno. Entonces, las madres con esa conciencia nos dejaron ese legado y esa enseñanza tan valiosa, ¿no? Jamás reclamar por el propio. Aparte es muy cortita la lucha, ¿no? Porque si vos llegás a conseguir algo de justicia por el tuyo propio, después se terminó la historia. La lucha siempre es colectiva y el pedido también siempre es colectivo. Bueno, y ese ejemplo de las madres me parece que es uno de los más valiosos que nos dejaron a todos. Jamás reclamar por uno, nunca es uno u otro, o el mío, yo salgo con mi fotito. Ni se fijaban ellas qué fotito agarraban, luego más adelante cuando pudieron hacer esta socialización, ¿no? Te voy a contar la anécdota, cómo la cuenta ella de la iglesia, ¿no? El pañuelo en la iglesia, dice, el día que echaron a las madres de la catedral bahiense. Celia hablaba de coraje y también de locura, ¿no? Dice, las llamaban las locas. Dice, nos decían así y después nos gustó la idea, porque estábamos locas y entonces podíamos hacer otras cosas. Total, estábamos locas. Entonces, me hace acordar unas brujas. Claro, totalmente, pero el hilo conductor es el mismo, por supuesto. Dice, entre esas locuras surgió la de meterse en la catedral bahiense, en pleno centro de la ciudad. Entramos y un seminarista nos preguntó quiénes éramos. En ese entonces la que hablaba siempre era Zaira Diego, la mamá de Ana Teresa, y le dijo que éramos madres, que estábamos buscando, ¿no? Que estaban buscando, pero que estaban ahí. Bueno, que se tienen que ir, le dijo el seminarista, de ninguna manera ustedes tienen que salir de acá. Nos invitó a salir y nosotras no salíamos, dice Celia, nosotras nos quedábamos, medio como que le hicieron ahí un piquete dentro de la... Imagínate la época, ¿no? Sí. Imagínate la gente que iba a esa catedral a pedir perdón, vaya a saber por qué cosas, y bueno, pero Bahía Blanca, la catedral que está frente a la plaza, echó a las madres de Plaza de Mayo de su mismísima catedral. Bueno, tantos católicos que pasan por ahí a inclinarse ante la cruz, ¿no? Bueno, para ellas parece que no había ningún tipo de compasión cristiana, no se lo merecerían, según. A diferencia de otros curas, ¿no? Que fueron los que pusieron los sí, cuerpos, claro. Y fueron víctimas. Sí, claro, por supuesto, de esa otra iglesia que vale la pena. Más popular y no tan clerical. Sí, que nunca estuvo en la catedral, hay que decirlo, esa iglesia nunca estuvo en la catedral, eso estuvo en otros lados, estuvo en las villas, estuvo como Mujica, como Jaime de Nevares, nunca estuvo en esta catedral, obviamente. Y después contó también el día que lo vieron a Astiz. Ella cuenta que fue un 24 de marzo, que estaba sentado en un bar muy cerca de donde marchaban las madres, y las madres fueron a encontrarse con él. Dice ella, no, yo nunca lo había visto, estaba ahí sentado leyendo una revista y tomando un café. Nunca dio vuelta la hoja que leía. Con los oídos seguramente estaba escuchando bien y la mirada de reojo por si le volaba algo. Se sabía que no había que hacerle nada, era lo que le decían sobre todo a los jóvenes que había ahí en ese momento, que no había que hacerle nada, le decían de todo, pero bueno, recuerdo, dice Celia, a una chica que le gritó, no te mueras nunca, que la víbora te vaya comiendo de a poquito. Bueno, esa marcha se ha hecho famosa porque, bueno, si realmente había tanta gente como las que hoy en día dicen que estuvieron, me parece que fue multitudinaria. Yo me permito dudar.
Sí, viste que se la infla historia, bastante. viste que la historia se va, yo estuve cuando estuve en Haití. Bueno, yo no estuve, personalmente yo no estuve, no recuerdo tampoco qué 24 fue, pero bueno, ahí te encontrás con un montón de gente que parece que estuvo. Celia, por supuesto, sí estuvo, y otras madres y otros familiares, y Ernesto Malicia y Eduardo Hidalgo, bueno, que se enfrentaron allí con este señor. Hoy por suerte, con unas cuantas perpetuas y preso en cárcel. No me animo a decir común porque tienen sus privilegios y beneficios, pero no está en domiciliaria, que no es poco No es poca en el cosa. momento que estamos viviendo. Bueno, cierro con una frase, como ella cierra esa nota que me parece, dice, a veces pienso y me pregunto, ¿cómo tuvimos el coraje nada menos de contra quién uno luchaba? Tuvimos miedo, sí, tuvimos de todo, pero lo hicimos. No habremos hecho tanto como se hizo en otros lugares, pero hicimos, saliendo de la cocina y yendo a la calle. Salimos de las ollas para luchar. Eso de ponerse a llorar a gritos porque todo era a escondidas, porque si te pones a llorar no podés pensar y tenés que pensar para ver qué tenés que hacer. Bueno, quería terminar con eso en homenaje a la querida Celia, que la extrañamos mucho, me voy a emocionar, extrañamos su generosidad y la extrañamos mucho a ella. Sin nada más para agregar después de este recuerdo tan emotivo que has hecho, Vale. Hasta acá llegó Mejor hablar de ciertas cosas, la columna de Alejandra Santucho.